Nuestro anterior episodio nos dejó en el capítulo que Blasís dedicaba a las danzas españolas, así que en este comentaré su visión de las más populares: fandango, bolero, cachucha, zorongo, sus apreciaciones sobre el vestuario de los bailarines españoles y su interés genuino en explicar el origen de los nombres de estos bailes españoles, con algunos párrafos dedicados a su etimología. Lo vemos después de la entradilla de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial: los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Seguimos desgranando el prolijo tratado de Carlo Blasís, editado en 1830, con el título de El Código de Terpsícore, el arte de la danza, comprendiendo su teoría y práctica y la historia de su ascenso y desarrollo desde sus primeros tiempos, destinado para la formación tanto del aficionado como para el uso del profesional. En su capítulo sobre las danzas españolas, Blasís escribe: Las danzas españolas, tanto por su carácter como por su variedad, siempre excitan la curiosidad de los hombres de gusto, y más especialmente la de los amantes del arte de la danza. Según Blasís, los españoles decidieron elevar el fandango a la categoría de baile nacional más importante, siendo el resto de bailes meras imitaciones del fandango contempladas como segundonas. Las actitudes y las graciosas y voluptuosas agrupaciones del fandango y las cadencias y estremecimientos de la música tienen un efecto muy potente sobre cada espectador, y los españoles se desatan de éxtasis cada vez que son testigos de la danza antes mencionada. Como la naturaleza y el objetivo de su ensayo exigen, Blasís se compromete a ofrecer una detallada e informada descripción de todas esas danzas, tal como sus lectores merecen. Eso les permitirá hacerse una mejor idea del carácter y gusto de los españoles. En sus pasos está la ligereza, la gracia, la elasticidad, el equilibrio, que son notables. Y los majestuosos movimientos expresan esos sentimientos que determinan el carácter nacional, a saber, altivez, orgullo, amor y arrogancia. Según lo describe Blasís, en la ejecución de las danzas españolas, los brazos están siempre extendidos y sus movimientos, estén en la dirección que estén, son siempre ondulantes. A veces representan el sentimiento generoso de la absoluta protección del objeto amado. En otras ocasiones describen con vivacidad el tierno sentimiento que inspira y la sinceridad de la confesión. Los ojos, a menudo dirigidos hacia los pies, recorren cada parte del cuerpo y atestiguan el placer que la simetría de sus formas les inspira. Las agitaciones del cuerpo, los pies, las posturas, las actitudes, las vacilaciones, ya sean vivaces o aburridas, son la representación del deseo, de la nobleza, de la impaciencia, de la incertidumbre, de la ternura, del disgusto, de la confusión, de la desesperación, del resurgimiento, de la satisfacción y, finalmente, de la felicidad. No se le puede pedir más expresividad a un intérprete. Blasís termina esta introducción a los bailes españoles con un interesante comentario. Ya hemos observado que algunos de los bailes españoles tienen su origen en los bailes americanos. Observamos también que los moros, por haber habitado España y haber introducido sus costumbres, pueden reclamar alguna parte del honor atribuido a los americanos. Y ahora pasa a describir algunos de esos bailes: el fandango, el bolero, las seguidillas boleras, las seguidillas manchegas, la cachucha, las seguidillas taleadas. Ya veremos más tarde qué significa eso de taleadas: el minueta fandangado, el minueta a la alemanda, la guaracha, el zapateado, el zorongo, el tripili trápola.
También proporciona un intento de explicación etimológica de esos nombres, lamentándose de que el diccionario español sea tan parco en sus descripciones. Esta parte del ensayo de Blasís nos permite comparar las descripciones que nos han llegado desde distintos autores y ayuda a tener una panorámica más completa de estas danzas, aunque nada puede compararse a la notación de las coreografías. Como veremos, uno de estos bailes aparece notado en un tratado de 1887 titulado Gramática del arte de la danza. Pero vayamos por partes. Blasís describe así el baile del fandango. El fandango lo bailan dos personas, acompañado con las castañuelas, un instrumento hecho de nogal o ébano. La música es en compás de 3/8 y de movimiento rápido. El sonido de las castañuelas y los movimientos de pies, brazos y cuerpo le siguen el ritmo con la mayor delicadeza. Todo es vida y acción en el fandango. Anteriormente se bailaba mucho, en general más por personas de calidad, gracias a las reglas promulgadas por el teatro, que introdujeron una mayor dignidad y formalidad, eliminando hasta los más mínimos movimientos que pudieran ofender a la modestia o chocar con el buen gusto. Blasís acusa a las clases inferiores, entre las que el fandango es muy popular, de acompañarlo con actitudes vulgares y movimientos extravagantes. Pero incluso el fandango estilizado, que gusta a nuestro autor, queda superado por la nobleza, modestia y contención del bolero. Dos personas bailan el bolero. Se compone de 5 partes, a saber, el paseo, que es una especie de introducción, las traversias. Son los cruces para cambiar de lugar, movimiento que se hace antes y después de las diferencias, siendo diferencia una mudanza en la que se cambian los pasos. Luego siguen los finales, que culminan en el bien parado, una grácil actitud o agrupamiento de la pareja que baila el bolero. Blasís apunta que la melodía del bolero se toca en compás de 2/4, aunque hay algunos en 3/4. Señala que la música es extremadamente variada y llena de cadencias, pero insiste en que por mucho que cambien las melodías, deben preservarse sus ritmos peculiares, junto con el tempo y sus adornos, que más tarde se llamaron falsas pausas. Sobre las seguidillas, Blasís hace algunas apreciaciones interesantes. Según escribe, cuando se canta el bolero y se acompaña de la guitarra, se llama seguidilla bolera, y al explicar la variación en su estructura coreográfica respecto de la del bolero, hace un comentario sobre el estribillo de estas seguidillas que merece reseñarse. Según el autor, el estribillo es esa parte de los pareados donde no se encuentra la moralidad precisamente, pero contiene el punto epigramático o giro. Recordad que el origen popular de las seguidillas y sus letras a veces picantes y subidas de tono no reflejaban precisamente fábulas morales. El otro tipo de seguidillas que lista Carlo Blasís son las seguidillas manchegas, de las que dice que las bailan 4, 6, 8 o 9 personas. Comienzan sin el paseo y sus movimientos son mucho más rápidos. Las traversías son más cortas y los bien parados se hacen sin ningún gesto. Describe las seguidillas como un baile muy brioso en su movimiento y el gran favorito de las clases bajas, quienes se entregan a bailarlo con un peculiar entusiasmo. Remata su descripción escribiendo que la seguidilla manchega es de origen morisco. El siguiente baile tiene especial interés, la cachucha. Aunque Blasís, en su ensayo de 1830, solo la describe superficialmente, hay una obra con una notación completa de cómo se bailaba, como pronto veremos, aunque registrada 57 años más tarde. Blasís describe la cachucha como un solo, tanto para hombre como para mujer. De hecho, la enuncia como de cachucha solo, aunque subraya que es más indicada para la mujer. Su coreografía estaba admirablemente calculada para acompañar el potpurrí de su peculiar música, que era a veces grácil y calmada, a veces briosa y otras era apasionada. Blasís comenta que el nombre cachucha se aplica a gorras, abanicos y un número infinito de artículos que se designan de esta forma tan promiscua como forma de abreviación. Tenía razón al lamentarse de la poca información que ofrecía el diccionario español. En mi búsqueda de información, en el diccionario de autoridades, no aparece el término cachucha, pero sí cachuchero y cachucho,
como parte del lenguaje de Germanía y sin ninguna relación con el baile. Lo mismo encontramos en el Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española en su 7ª edición de 1832 y lo mismo en la siguiente de 1837. A partir de 1843 sí encontramos cachucha, pero con una brevísima descripción: cierto baile español moderno. Pero en la edición de 1849 se le añaden varias acepciones: especie de gorra, guisado o frito con las entrañas del conejo o pequeña embarcación de remos que se usa en los puertos y ríos de América. En 1852 solo aparece como baile español y especie de gorra, y en la edición de 1869 aparece un matiz más, pues cachucha se define como baile popular en Andalucía, lo que abre la puerta a distintas interpretaciones sobre su evolución. ¿Dejó de ser un baile popular a nivel nacional para acotar su popularidad a Andalucía? ¿Fue en Andalucía donde realmente desarrolló la cachucha las características que aparecen notadas en un tratado del último cuarto de siglo? En un diccionario enciclopédico de la lengua española editado por Calleja en 1919, el término cachucha tiene otras acepciones distintas a las ya vistas, como una de las suertes del juego del monte, un juego de azar de naipes, y por supuesto, cierto baile popular de Andalucía y tonada con la que se acompaña. Subrayando esta última lo apuntado desde 1869. Así que tenemos que recurrir a un tratado de danza alemán de 1887, Gramática del arte de la danza, para tener no solo una descripción precisa de la cachucha, sino todo el baile notado con los símbolos particulares que usa su autor, Friedrich Albert Zorn, del que ya os hablé en la segunda parte de mi documental Un abanico mini tratado de danza. Zorn fue maestro de danza del Gymnasium Imperial ruso Richelieu en Odessa y miembro de la Academia Alemana del Arte de Enseñar la Danza, y dedica todo el capítulo 17 de su gramática a la cachucha. Zorn escribe: La cachucha es una danza española para solista, adaptada mejor en su ejecución para una dama que para un caballero, que se baila sobre la melodía de una canción nacional andaluza que contiene 2 partes de 8 compases cada una, a las que, en aras de la variedad, se ha añadido una tercera parte de duración similar, y este conjunto se completa con una introducción y una coda. Pone como ejemplo de su ejecución a la bailarina Fanny Alsler, de quien dice que su maravillosa interpretación ganó una popularidad para este baile acorde a sus méritos como bailarina. La Biblioteca Pública de Nueva York guarda un hermoso grabado de Fanny bailando la cachucha. Pero hay otro con la bailarina Scholz, lo que prueba lo popular que se hizo esta danza en los teatros europeos. Zorn añade un significado más al polisémico término cachucha, diciendo que en español es un término cariñoso que se aplica a personas o cosas particularmente atractivas o gráciles. A continuación, describe con detalle la forma de interpretar la notación de la cachucha en las 8 páginas siguientes. Notación que cuenta también con una detallada descripción escrita de sus pasos bajo los cuadros gráficos de la notación. Además de la melodía, la notación cuenta también con la partitura para el toque de castañuelas en el borde superior. Esta exhaustiva descripción estaba destinada a la interpretación de la cachucha en un teatro, como lo demuestran las últimas indicaciones de su ejecución cuando Zorn escribe: Profunda reverencia a la derecha, dirigida en particular a los ocupantes de los palcos correspondientes, hacia quienes volverá sus ojos. Repetición del encadenamiento a la izquierda, retroceder hacia el centro con 2 pavalones y medio en círculo hacia la derecha, seguidos por un giro completo, y gran reverencia en el centro hacia los espectadores. La relación de estos 2 maestros de danza, Blasis y Zorn, aunque separados en el tiempo, se prolonga en un objetivo común: mejorar, ampliar y elevar el arte de la danza. Así lo señala Zorn en el prefacio de su gramática, donde cita a los coreógrafos que respeta, y entre los cuales está Carlo Blasis.
Blasís continúa su descripción de los bailes españoles con las seguidillas taleadas. La palabra taleadas es, en mi opinión, un error de transcripción de Blasís, como veremos más adelante cuando veamos su estudio del origen de los nombres de estos bailes. Blasís define las seguidillas taleadas como una especie de bolero mezclado con algunas mudanzas de la cachucha. Pasa a describir dos versiones del minuet, el afandangado y el alemandado. Como indica su nombre, son un minuet parcialmente compuesto de un fandango y el otro mezclado con pasos de alemanda. Ya hemos visto que la forma original del minuet barroco ha desaparecido en el siglo XIX y se ha mestizado con otros estilos, incluida la omnipresente cuadrilla. De la guaracha escribe Blasís que es un baile en compás de 3x8 bailado por una sola persona con acompañamiento de guitarra. Sus movimientos van aumentando de velocidad progresivamente, haciéndolo bastante difícil. Comenta que se baila ya poco y solo en los teatros. Del zapateado nos dice que es el mismo tipo de movimiento que la guaracha y en el mismo compás. Subraya que en este baile los pies producen un ruido considerable. Sus pasos son percutidos y, según Blasís, son similares a los de las danzas anglais y sabotière. Cairon también asimilaba la guaracha al zapateado y al canario, como vimos al comentar su obra en el episodio 4. Para describir el baile del zorongo, nos da un dato anecdótico diciendo que este baile ha dado nombre a un tocado femenino, que en España se compone de cintas mezcladas con el cabello. Las referencias que he encontrado sobre el tocado llamado zorongo es que era un pañuelo anudado a la cabeza que aparece citado posteriormente como tocado habitual de los danzantes de bailes populares y en algunos trajes regionales masculinos. Pero volvamos al zorongo como baile. Sus pasos son sencillos, siguiendo un movimiento muy vivaz que se ejecuta hacia atrás y hacia adelante, mientras que a veces se dan palmadas al compás. Un baile muy parecido al zorongo es el tripili-trápola, aunque este termina con 3 medios giros. El carácter original de estos bailes, sus agradables y variadas figuras que provocan sentimientos tiernos y agradables, siempre han obtenido una señalada preferencia. Con respecto a estas cualidades peculiares, existen pocas danzas de otras naciones dignas de ser comparadas con esta. Como veis, ninguna de estas descripciones nos permite la reconstrucción de sus coreografías, pero su valor como crónica de la historia de la danza es innegable. Blasís se deshace en elogios con los bailes españoles. De su música escribe que la música que los acompaña, o más bien que los inspira, es tan armónica y de una melodía tan dulce y original que encuentran una bienvenida instantánea en el corazón al que deleita. Y para subrayar el valor de estas melodías españolas, pone como ejemplo a su admirado Rossini, el gran músico de la época que usó estos aires encantadores en la introducción de varias de sus actuaciones. Blasís añade que parte del encanto de estos bailes radica en el pintoresco vestuario de sus intérpretes, diseños que no pueden ser más hermosos ni llevar adornos más bellos en variedad y colores. Resalta las llamativas facciones de las muchachas españolas, su expresividad, sus estilizadas figuras que parecen hechas para la danza. Además, escribe, se adornan con elegancia y con fantasiosas sandalias y todo ello conspira, dice Blasís, para aumentar el deleite del espectador. Remata su admiración por las bellas bailarinas españolas con esta frase. Cuando estas bayaderas están bailando, podemos imaginar que alguna pintura de Tizano o Veronese ha cobrado vida. Blasís no ha incluido en su listado de bailes españoles las famosas Folies d'Espagne, Folías de España. Su explicación puede resultar controvertida para quienes estudian la danza histórica y si os interesa podéis encontrarla en la página 48 de su obra, escaneada en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. Pero recordando la queja de Antonio Cairon sobre estas versiones francesas e italianas, él ya subrayaba que no tenían nada que ver con las originales españolas.
El exhaustivo trabajo de Blasís en su tratado se refleja en su preocupación por la etimología de los nombres de esos bailes españoles. Recordad que os comentaba que se quejaba de la poca información que se encontraba en los diccionarios españoles, como yo mismo he podido comprobar, pero hace un intento serio de completar su información. Así, escribe que la palabra bolero deriva del verbo volar y de volador, lo que puede aplicarse a ese baile por su ligereza. Para seguidillas sugiere que seguidilla significa una continuación, lo que sigue, siendo su melodía la misma que la del bolero, a la que sigue la voz cantada y a ella siguen las florituras del instrumento que las acompaña. El adjetivo taleadas que ha usado al nombrar las seguidillas taleadas opino que es un error de transcripción de jaleadas, lo que queda claro cuando explica que taleadas viene de taleo, que significa ruido divertido. En realidad, donde quiera que lo leyera Blasís, pondría seguidillas jaleadas, pues efectivamente jaleo y no taleo es ese ruido y jolgorio que con palmas y exclamaciones anima a los bailarines. Para la etimología de cachucha, sorprende que Blasís conociera en 1830 algunas acepciones que ni siquiera aparecen en los diccionarios españoles. Hasta 1852 no se añade la acepción de gorra pequeña en el diccionario de la Real Academia. Blasís debió conocer a algún maestro o intérprete español, pues cita acepciones para cachucha como pájaro, feria, gorra pequeña y cualquier cosa que sea bonita y grácil, que no estarán en los diccionarios hasta mucho después de escribir su tratado. Es notable que Blasís conociera el significado de cachucha en lo que él llama lenguaje de los gitanos, pero que era en realidad el lenguaje de Germanía que usaba el lumpen de la época. En este argot, cachucha significa oro, y cachuchero el que roba oro en sus variadas formas. Blasís concluye su estudio etimológico con otro significado de mayor estilo, donde cachucha es esa parte del carcaj donde Cupido guarda sus flechas. Para Blasís, la palabra fandango significa bailemos y guaracha es una expresión que usaban los negros con el significado de vivacidad. Y por último, define tripili-trápola como una cierta modulación de la voz que usan los gitanos andaluces. Aquí acaba la primera parte de este extensísimo tratado que, por su enorme valor informativo sobre la danza de una época, ha merecido que le dedique varias entregas. Su teoría de la danza teatral ocupa toda la segunda parte, y el arte de la pantomima y los orígenes de los personajes enmascarados de las comedias italianas, la tercera parte de las 6 que comprende esta obra de Carlo Blasís, de extenso título, que estamos revisando. El Código de Terpsícore, el arte de la danza comprendiendo su teoría y práctica y la historia de su ascenso y progreso desde épocas tempranas. Queda mucho material por descubrir y disfrutar en esta interesantísima publicación. Nos vemos en la tercera parte de este episodio 6 dentro del capítulo 7 dedicado a los tratados europeos del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España.